Saludos, amigos de los ayuntamientos. Saludos, Enríquez. Saludos. Bueno, estamos aquí esta semana después de los acontecimientos climatológicos Ciclónico. que han afectado la República. Algunos están disgustados porque la dama los dejó esperando. Otros, como nosotros, que somos gente de trabajo, estamos más conformes, más tranquilos, porque las consecuencias del paso del fenómeno natural no tuvieron la consecuencia, al menos en esta parte del país, que se pronosticaban. Y qué bueno que fuera así, porque nunca viene bien una desgracia, y mucho menos para los más desgraciados, ¿verdad? En los ayuntamientos estuvimos pendientes, dándole seguimiento a ese fenómeno. Hay cifras que han publicado las autoridades que hablan de más de 19.000 viviendas afectadas y que hay unas 3.000 personas en refugio en el momento que nosotros entramos a edición. Hubo mucha actividad organizativa de parte de las instituciones del Estado. A nosotros nos correspondió aquí en la capital integrarnos al comité de emergencia del Distrito Nacional y la provincia, hubo otro municipio. Por cierto, ahí me encontré con queridos y viejos amigos que le mandaron un recuerdo y saludo a ustedes, sí, tal y como Luis José Chávez. Sí. Le mandó muchos afectos. Usted ha de recordarse de Venancio Alcántara Valdés. Claro. Ha de acordarse de Arsenio Borges. Sí. Gente de ese nivel, Sí. Estuvimos compartiendo. En el distrito se logró integrar un comité de emergencia en el que había una novedad. Los empresarios, representados por el CONET, estaban participando en la mesa de coordinación. Eso es interesante, la gente de la Asociación de Hoteles de la capital también. Y es bueno porque van y se sensibilizan de las cosas que se hablan ahí. Cuando la ciudad dice, bueno, nos espera una tormenta y ¿qué hago? No tengo equipamiento, no hay una transferencia de los fondos de emergencia que están presupuestados en el país cada año para que los ayuntamientos tengan una preparación para este tipo de eventos, que debería ser así. De todos modos, en la capital y en la provincia de Santo Domingo, las consecuencias del paso del ciclón pues no fueron tan dramáticas como pudieron haber sido, y eso es bueno. Pero decía el alcalde, lo oí declarar, el de la capital, que le sirviera la experiencia para poder tener protocolos, normativas y procedimientos claros, precisos y detallados para este tipo de eventos. En el caso del alcalde de la capital, que es nuevo en la función, naturalmente para él muchas cosas nuevas en este desempeño, le sirve de experiencia. Yo a alguna de las personas que quisieron escucharme le conté que en el 98 a nosotros nos tocó eso de otra óptica, cuando el ciclón George, y recuerdo haber visto el alcalde de entonces, Johnny Ventura, desbordado por la situación que se presentó, porque esa vez sí que golpeó duro al Gran Santo Domingo de entonces, lo que fue el ciclón George hace 19 años. Bueno, y en ese estuvo sí. En eso estuvo la República durante las últimas 72 horas. Usted sabe que hubo una previsión en exceso de las autoridades que tienen que ver con los casos de emergencia, porque la trayectoria de este fenómeno se sabía que iba a tocar la parte norte. Claro que un fenómeno natural usted tampoco puede predecir que va a mantenerse así. No hay exactitud, puede variar, ¿no? Puede variar, como dicen, da brincos y coger otra ruta. Bueno, la previsión nunca está de más. Todo el país estuvo en alerta. Por ejemplo, se declaró alerta roja hacia las provincias del sur del país y las provincias del litoral norte, y entonces solamente estaban en amarilla en el centro del país. Pero las provincias que están rodeadas de montañas. Sí, el centro del país. Sí. Bueno,
quienes resultaron más disgustados fueron parte de la clase media que habita el Gran Santo Domingo. ¿Y por qué? Porque se volvieron locos comprando. Ellos esperaban que esto iba a venir un temporal de agua y una catástrofe que había, aquí hay gente que compró comida, por ejemplo, para durar varios días encerrado, sin salir a ninguna parte. Bueno, pues lo que sucedió fue que durante la mañana no hubo nada, hasta las 3 de la tarde que hubo un viento y hubo agua. Hasta ahí no hubo nada. Y había gente guapo, a mí me llamaron, pero esto no vino. Pero, usted sabe, eso se llama, en el argot popular, dejarlo con el moño hecho. Sí, sí, eso es la inconsciencia del ser humano, no vamos a decir del dominicano, porque usted ve, por ejemplo, en Miami y la Florida, están iguales, comprando todo el mundo, que dejan los anaqueles vacíos de los centros comerciales. Y fíjese que los que hacen buenos negocios y están contentos son dos sectores de la vida económica: supermercados y ferreterías. Sí, le fue muy bien. Que le va muy bien. Les va muy bien. Bueno, entonces por ese lado la economía se mueve. En esa parte. En ese sector. En ese sector. Pero la verdad es que el dominicano tiene que aprender. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una zona tropical donde los fenómenos climáticos siempre se van a dar. Inclusive, los ciclones tienen su época de julio hasta noviembre. Sí. Esa es la temporada ciclónica. Y la gente tiene que aprender que no es verdad. El ciclón puede venir hoy. ¿Cuánto dura un ciclón? Un día. Pero no un día completo. De horas. Un día dura 3 o 2 horas. Depende de la intensidad y lo que dure. Al otro día, señores, están abiertos los establecimientos. Y hay de todo. Este es un país que, contrario a otros, aquí hay una producción agrícola importante y hay almacenes de producción importada, ¿verdad? También importante, que eso no hay problema. Entonces, no hay por qué el dominicano hacer un gasto extraordinario, como hace mucho. La gente se desorienta, doctor. Para volverse como loco, que es una cosa que van a durar, una guerra, que es una cuestión, y hay que comer mucho y hacer muchas cosas. Entonces, mire, yo conozco el caso de una prestante dama que vive en Piantini. Estaba desesperada buscando velones y linternas. Yo le digo, pero... Y no hay plan. Pero explíqueme, ¿cómo es el asunto? ¿Velones? ¿Velones para qué? Porque por más que pase usted, en ese sector no va a necesitar velones. No, ya seguro hay plan. Pero claro que sí, pero yo le digo entonces, que es una desorientación. Sí. Que la gente no se ubica en la magnitud del problema que le viene. Y eso lo lleva a hacer gastos extraordinarios que no están contemplados en eso. Sí. Bueno, pero... Otros me contaron que en los anaqueles de los supermercados, el miércoles en la noche solamente quedaban en algunos cartones de huevos. Imagínese usted. Que todo lo habían arrasado, todo. Imagínese usted. Eso tampoco es necesario. No, hombre, no. Y además le crea un desequilibrio a las economías familiares. De familiares. Claro, porque hay van fuera que no estaba. Se gastan lo que le toca. Y se lo comen. Sí, claro. Pues, además, si usted compra muchísimo pan, hay que comérselo. A las 48 horas ese pan tiene mojo. Hay que comérselo. Entonces hay que comérselo. Pero usted desequilibró el presupuesto de la quincena o del mes. Sí, eso es una locura. En esa acción así desorientada, ese apaviento innecesario. Sí. ¿Qué le entra al dominicano? Hay otros disgustados, como dice usted, porque no hubo tiempo para el consumo
necesario de etílico. Bueno, el etílico. Porque habían planes de alto consumo de etílico. Sí, que ya el viernes no se pudo consumir porque el día fue el jueves. O hay que fajarse a trabajar. Y entonces, como arrancó el jueves, que no hubo agua en la mañana, el etílico se pospuso para la tarde. Exactamente. Bueno, eso es por ese lado, pero la parte norte, es decir, entiéndase, y en lo que es el lado de Higüey, de la costa, el lado de la provincia de Samaná, sin embargo, de Nagua, comenzando en la provincia de Altagracia, ahí los daños fueron muy mínimos. Fueron mínimos porque se previene. Sí, el sector turístico sobre todo hizo sus previsiones adecuadas. Tanto es así que ya el jueves, antes del mediodía, el aeropuerto de Punta Cana estaba operando. Estaba operando, sí. O sea que eso no se sintió. No, ahí no se sintió. Que era la parte más afectada. Después, el lado de Nagua, todos tenemos que comprender que Nagua está más debajo que el terreno, la tierra, que el mar. Sí. Eso es así. El mar está por encima. Eso es histórico ahí siempre pasa. Y a la orilla siempre usted sabe que el mar en esas circunstancias lanza muchos escombros, las ramas que se caen y eso. Y ahí se dio otra coincidencia. En la fecha en que entraba el fenómeno natural a la isla, también estamos en temporada de luna llena. Y la luna llena hace la marea más alta de manera normal en esta latitud occidental del mundo. Entonces eso ayudó a que en el caso de Nagua entrara el mar como en aquellos tiempos, cuando hubo una época que arrasó ahí todo un pueblo, una vez que hubo un tsunami por ahí. Eso fue en el 56. En el área de Matancita, ¿no? Con la comunidad de Matancita quedó sepultada, inclusive nada más se quedó la iglesia, torre de la iglesia. Eso fue cuando hubo aquel gran terremoto aquí en el país, que después no han habido así. Ese creo que es el más fuerte. Ese fue el más fuerte del siglo pasado, por lo menos. Del siglo pasado, y que inclusive aquí se está esperando un terremoto ya hace más de 50 años. Porque no llegue, doctor. No, esperamos que no llegue. Que no llegue, que no pase como en México también, que pasó. En México, el jueves este viernes, fue en la madrugada. Hubo un gran terremoto, la suerte que fue en el mar. Pero México, usted sabe que Ciudad México está preparada, porque después del terremoto del 1985, ellos prepararon la estructura de los edificios y de todas las construcciones, porque eso sí están en un área que es sísmicamente activa. Pero aquí hay que tener cuenta con eso. Hay que tener cuenta porque nosotros estamos en la falla y en cualquier momento puede haber un terremoto. Aquí yo no le tengo miedo a los edificios que están en el polígono central. A los modernos. A los modernos no, porque el polígono central tiene una estructura que es sobre roca. Por ejemplo, usted coge Naco, Piantini, toda esa área del Farallón, de la Luperó, del Farallón del Mirador. ¿verdad? Del Mirador, y siguiendo así hacia la universidad y todo eso es roca todo. Sí. Y eso se extiende hasta casi a la Kennedy, que es roca. Sí. Ahí no hay problema, además de que aquí hay, inclusive en las construcciones, exceso en el acero. Por ahí está bien. Ahora, en los barrios que están hechos en construcciones informales, sí. Y aparte de informales, en terrenos arcillosos, ahí hay mucho riesgo. Ahí hay riesgo que uno no sabe. Y esa barriada que construía el gobierno antes, los llamados multifamiliares, ahí hay mucho riesgo. Hay mucho riesgo porque la construcción del sector público en esos años 70 y 80 no había regulación. No había control de calidad. Nosotros llegamos a ver en el interior del país construcciones hechas por el gobierno, hundidas.
Recuerdo una vez que andábamos por Pedernales. Hoy Cuarteada. Sí, en un sector llamado Mencía. Mencía, pero fuimos a otro, me parece que La Rosa. Ah, sí, que la gente salió Y huyendo. que las casas tenían los techos hundidos. Se fue todo el mundo. Sí. Un proyecto habitacional. Sí, correcto. Un proyecto completo hecho por el gobierno y todos los techos hundidos de las casas. Eso nunca sale en los periódicos aquí, pero yo lo vi y lo pongo Y de ejemplo. está ahí. Y eso está Y ahí. está ahí. Y así era que se construían esos proyectos habitacionales llamados multifamiliares del gobierno. Y las escuelas construidas en esa época por esos ingenieros inescrupulosos, son de alto riesgo sísmico hoy día. Fíjense que en el 2003 hubo un pequeño terremoto por el lado de Puerto Plata y se fue una escuela entera. Sí. Eso es la mala construcción. Inclusive se ha llamado aquí a que se refuercen las instalaciones que hay públicas que servirían de refugio. Aquí hay que tener cuenta con eso. La gente nos volvemos locos porque no sucede, pero estamos en una zona de riesgo sísmico que puede haber en cualquier momento y eso no avisa. Fíjese, tenemos un ejemplo que es el de Haití. Usted estuvo en Haití. Sí. ¿Cómo eran las construcciones? No, sin varillas, sin cemento. Sin varillas y cemento. La construcción en Haití, a propósito del terremoto de 2010, parecía como que la habían demolido con un martillo, así demolida, los propios bloques, que sin cemento, sin calidad, pero la construcción en sí, sin varillas, sin vigas de amarre, sin columnas. Es decir, esa construcción estilo haitiano, una haitianidad, ¿verdad? Sí, estilo haitiano. Sin control, porque hasta el Palacio de Gobierno se le derrumbó. Imagínese usted si el palacio donde asiente el gobierno no tiene calidad. Todo. ¿Qué hay de ahí para abajo? Usted puede estar seguro que aquí lo último que se derrumbaría en un terremoto es ese Palacio de Gobierno. Ah, no, está bien. Que lo hicieron bien. Y estamos hablando de que lo hicieron en la década del 40, si no mal 47. Pero son cosas bien hechas, bien construidas. Ahora no. A excepción de esta parte que usted cita, que la hace el sector privado, no hay esa calidad en las demás áreas de construcción, sobre todo en la que tiene que ver con la gente. No hay en terreno arcilloso. Terreno arcilloso. Qué peligroso. Porque además aquí se ha desnaturalizado la naturaleza, vale la redundancia, y la identidad de las funciones de una oficina que tiene el gobierno, que es la de supervisora de obra del Estado. Esa supervisora de obra del Estado debería ser justamente para fiscalizar la calidad de las obras. No, aquí se han convertido en grandes constructores de cosas mal construidas también. Desde que descubrieron que manejaban mejor el presupuesto construyendo que supervisando. El criterio con el que se hizo esa oficina era de fiscalización de las construcciones de las obras estatales, que en aquel entonces era solo el gobierno que construía. Porque recuerde que para esa fecha de los años 70, 80, el sector privado no había tenido el boom que tiene ahora, donde todo lo que usted ve que brilla y destaca, lo hizo el sector privado en materia de construcción, a menos que sean infraestructuras viales. Infraestructuras viales que, si son de estos tiempos, tienen calidad. Pero recuerde que también de ahí, digamos de los años 90 hacia atrás, cada vez que venía un temporal, lo primero que se llevan eran los puentes. Ah, lo primero. Y la carretera entera. Lo primero. Sí, ahora después que llegaron las grandes constructoras internacionales, la calidad de las infraestructuras viales ha cambiado bastante. Se han reforzado. Sí, se ha reforzado. Y el gobierno tiene que tomar la experiencia de estas amenazas fallidas, por suerte, para también tener otro tipo de enfoque en el tema de los asentamientos humanos. Aquí hay mucha gente en asentamientos humanos de alto riesgo, de manera innecesaria. Lo que pasa es que aquí en eso de los asentamientos humanos no hay ningún control, ni hay límites. Mire, yo hace tiempo que vengo abogado, cuando era el gran ayuntamiento de todo el Gran Santo Domingo, que yo decía que había que poner un límite, y ese límite, hasta ahí,
el ayuntamiento podría proveerle, y el gobierno, asfaltado, aceras y contenes, cloaca, es decir, drenaje, postes eléctricos, energía eléctrica, postes telefónicos, todos los servicios, hasta ese límite. Entonces yo planteaba que de ahí para allá, el que hiciera un barrio una cosa, no iba a tener nada de eso. Aquí lamentablemente no hay una planificación para eso. Aquí llegó un teniente, porque siempre le gusta un miembro de la Fuerza Armada, la policía. Básicamente policía. Y hay una tierra que se metieron ahí y ese hace un barrio, como es que hizo. Así es que se lo hace porque la autoridad lo permite también. No, y después... Si la autoridad tuviera gestión de su responsabilidad, no pasara. Se metieron. Entonces se constituyen en junta de vecinos. Así va. Y empiezan a presionar. A presionar. Sí. Y vienen las autoridades, o decir los organismos estatales, le ponen asfalto, le ponen luz, la telefónica, le ponen de todo. Por eso es que aquí el crecimiento es a lo loco. Y una rabalización, una loquera. Porque no ha habido una planificación efectiva y controlada. Por ejemplo, nosotros fuimos testigos de lo que sucedió en la orilla oriental del puente de la 17, que antes, cuando estaba el doctor Balaguer, hasta el 96, no se permitían construcciones. Eso allá abajo, que es parte del río, debajo del puente, en el periodo 86, ¿verdad? 96, desde mayo a agosto, se hizo un barrio. Vaya usted a ver lo que hay ahí. Ahí viven cientos de miles de gente. Con de todo. Sí, sí. Ahí hay luz, ahí hay agua, ahí hay asfalto, ahí hay teléfono, ahí hay todo. ¿Y qué sucede? Para esta época, ahora que el río Osama va a subir, ¿qué es lo que sucede? Que el río se mete adentro. Sí, el alto riesgo. Y esa gente son damnificadas. Sí. Y por eso el gobierno tuvo que hacer una barquita, invertir un paquete de dinero para eso, pero que de ese lado que está intacto la otra parte. Es decir, que aquí nosotros, por la lenidad de los gobiernos, tanto municipales como nacionales, y estar con esto de que los pobres hay que darle toda la razón, tenemos esta loquera. Bueno, realmente es una loquera. No es por darle la razón a los pobres, por la irresponsabilidad de la autoridad, porque incluso se saben de temas en los que los propios alcaldes son los que distribuyen la tierra irregularmente a vida, es decir, las invasiones. Eso no es más que demagogia política, que también es lo que ejercen los gobiernos. El clientelismo. Ese clientelismo, porque el clientelismo, como se ve en política, a veces creen que es darle 100 pesos o una tarjeta bonocosa a un ciudadano. No, clientelismo también es eso. Es permitir la normalidad en los asentamientos humanos de alto riesgo a nombre de la política. De que para que voten por mí. Porque voten por mí, que yo porque llegué y lo primero que pienso es reelegirme, incluso antes de llegar. Aquí sabemos de candidatos presidenciales que no han podido llegar porque primero se querían reelegir. Y eso va contra la lógica. Sí, va contra la lógica. Entonces no pueden llegar. Había un amigo mío que decía, son 12 años. Y no había llegado. Y no había llegado. Entonces, pero eso pasa a todos los niveles. Básicamente en el nivel municipal, que es donde este control debería ejercerse primariamente, no hay la intención para hacerlo. No hay el conocimiento de la gravedad del problema y sobre todo sí hay en abundancia un clientelismo irresponsable que permite que la gente haga un rancho donde quiera. Usted se desplaza aquí por carretera que le han costado cientos de miles de pesos a esta sociedad. El primero que usted alcanza a ver es un rancho. Que el tipo que estaba ahí vino y hizo un rancho y nadie va y le dice, usted no puede hacer eso ahí. Usted no puede rabalizar una carretera primaria del país, usted no puede hacer eso. No. Verbigracia, lo que pasa en Villa Altagracia, vaya a ver eso. Ese desastre.
esa rabalización generalizada. Qué bonito, ¿eh? Pero venga acá, eso no puede ser así. Y cuando viene al casco urbano se encuentra lo mismo. Usted debe recordar cuando se hizo la avenida Monumental. Ajá, sí. Se llamaba Monumental porque el criterio era monumental. Ahí no había nada. No, era una avenida realmente para implementar un plan de desarrollo ahí urbano, y vaya a ver lo que hay ahí. No, una rabalización. Eso es un arrabal desde la autopista Duarte hasta la puerta del cementerio. Y entonces cruza el cementerio y cae en Pantoja. ¿Qué más rabal todavía? Óigame, no respetamos nada. Y nosotros conocemos que, antes de ir a la pausa, que en el centro de la ciudad se intentó hacer normas para que la ciudad tuviera un criterio de crecimiento. Se normalizó el crecimiento de las principales arterias de la ciudad de Santo Domingo. Por ejemplo, la avenida Churchill. Se hizo una normativa para que esa avenida tuviera un desarrollo urbano planificado. Eso nunca se aplicó. Nunca. Y vaya a ver qué es lo que hay ahí. Pero fíjese. ¿Usted sabe hasta qué hay en la avenida Churchill? ¿Qué? Un cuartel de policía en furgones. En un furgón. Sí. Pero ese es el criterio de crecimiento verde, y de desarrollo de una ciudad, de una metrópoli como Santo Domingo. Y eso para no hablarle de las 800 agencias de carros que hay en la misma avenida que están prohibidas en la normativa. Pero oiga esto, la pobreza no es solamente la pobreza material. Hay una pobreza que es más mala, que la tienen muchos aquí de los que dirigen, que es la pobreza mental. Que es que lleva toda esa además, la falta de autoridad. Mire, un gobierno, sea municipal o sea nacional, tiene que tener el don de mando. Aquí no se puede, y no se puede, punto. No, es que la autoridad quede porque no es que no se puede, y lo vamos a permitir porque ustedes, lo mío, no se puede. La autoridad aquí siempre queda enajenada por la irresponsabilidad. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Y la ley de desarrollo territorial en qué está eso? De ordenamiento territorial. Vamos a chequear si se la llevaron los vientos. Hay que hablar con Radamés González. Vamos a chequear a ver si se lo llevaron los vientos de Irma. Vamos a una pausa. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Ya abrió sus puertas en el ensanche Quisqueya, la lavandería y sastrería Idelcha 2, con servicio a domicilio, en la Guarocuya número 41, esquina Doctor de Filló, Santo Domingo, con el teléfono 809-566-8832, y nuestro local principal, en la calle Penetración Norte, esquina 10, local 6, Residencial Santo Domingo, teléfono 809-537-5223. Lavandería y sastrería Idelcha 2, hacemos todo tipo de alteraciones. Lavandería y sastrería Idelcha 2, bien lavado, bien planchado. Un buen corte de pelo y el cuidado de la barba son fundamentales en estos tiempos. De las manos del estilista profesional José Abreu está Barba Spa. Barba Spa, celosos con el cuidado del pelo y la barba. En la Guarocuya número 38, casi esquina Doctor de Filló, en Sánchez Quisqueya. Barba Spa, para reservaciones 829-769-7546. Barba Spa, la presencia lo es todo.
el anunciado paso de un ciclón por el territorio nacional también afectó otras actividades, doctor, importantes. Por ejemplo, las judiciales. Se dio el caso de dos situaciones que estaban fijadas para ser conocidas el pasado miércoles y jueves, que fueron aplazadas. En el caso del miércoles fue el caso de la querella de la jungla. Del vertedero. Del vertedero. Y la gente se sorprendió porque el juez subió de estrado y dijo que suspendía eso porque había anuncio de ciclón. Pero ven acá. pero dígame, ¿en qué afecta eso el conocimiento de un expediente judicial? Pero espérese. Después que estamos ahí, porque si es que no pudimos llegar, ¿verdad? Estamos hablando del miércoles. Sí, el que pasado miércoles. Había un sol radiante. Un sol radiante y un calor asfixiante. Y entonces el jueves, como dijimos en el segmento anterior, la lluvia y un viento cayó una agüita en la tarde. Empezó a las 3 de la tarde. Sí. Entonces, ¿en qué no dificulta eso un tema judicial? Pues yo hay cosas que aquí, no se entiende. Sinceramente, uno tiene que cuestionarlo y hablar. Y mucho menos afectaría, mucho menos afectaba el caso de la revisión de la coerción que tienen dos acusados del caso de Brecht, que es el mismo juez que lo mandó a trancar por un año a Díaz Rúa y a Rondón, el que iba a revisar. Bueno, ese lo trasladan para el viernes. Sí, pero ¿y por qué si hay revisión de una medida? ¿Y cuáles son los alegatos? Son los mismos. Y el mismo juez, que ya oyó toda la misma patunga del primer show que se hizo. Eso es sí, yo estoy de acuerdo con que en vez de estar trancados, estén con esta restricción, coerción, como están los otros. Ya. Sí. Para eso no hay ni siquiera que hacer audiencia. Nada. Eso lo puede hacer el juez en Cámara de Consejo. Directo. Sí, en Cámara de Consejo. Eso yo no creo que sea necesario la parafernalia de traslada, lo de esto, de habla, de patunga. Usted sabe que hay una cuestión que le gusta. Esta justicia aquí anda muy mal con ese tema. Le gusta el vedetismo. Pero en el tema judicial también hay otro tema que ha movido las fibras de los críticos. Y es que, mire, en esta semana que ha transcurrido, se conoció el caso de los aviones tucanos que ya llegaba al final de la coerción. La fecha límite. La fecha límite. Bueno, hay un coronel preso. Hay otros que están sometidos, pero todo el mundo se quedó esperando, como se ha dicho, que habían unos legisladores. Bueno, pues el PECA, es decir, la Procuraduría, ¿verdad? Sí. Pecó de ingenuo y no sometió ningún legislador. ¿O entendió? Que ningún legislador, que se han dicho de unos senadores desde un principio. Entonces, ¿qué dice eso? Bueno, que aquí el sistema judicial está muy mal. Fíjese que ese juez que sube a conocer el caso de la Junta, que es un problema nacional, que está afectando a todo el Gran Santo Domingo, que es un problema debatido, que es un problema que tiene implicaciones de salud pública y de medio ambiente, que es un problema que tiene violaciones legales de todo tipo. Este juez se despacha de que no, porque el ciclón, pero el miércoles no había ciclón. Pero ¿y por qué hay que darle larga a la cosa? No me sorprendería nada a mí. En ese expediente no me sorprendería nada. No, él debió ponerlo, era para el jueves, a las 3 de la tarde que estaba el ciclón. Y hacía un descenso al vertedero en medio de la lluvia. También, para ver si es verdad. Eso era lo correcto. Entonces, por eso es que los cuestionamientos al Poder Judicial están aquí al orden del día. Y por eso es que aquí con razón. Y por eso es que aquí las cárceles están llenas de presos preventivos. Y aquí todo el que comete un delito, el gobierno va a mantenerlo, o un supuesto delito, a mantenerlo en una cárcel, porque no hay agilidad en el sistema. No hay agilidad. Y mientras a la gente de la Odebrecht le dicen que un año trancado, a los autores de horrendos crímenes de sangre, 3 meses.
Sí. Esto que no mataron a nadie. Sí, dígame usted. Que es un delito, si se quiere, sí, económico, sí. sin demostrar, Sí, porque eso no está demostrado. Un supuesto todavía. delito, pero en los Supuesto, otros casos no. Un año. hay gente enterrada. Sí. Por ejemplo, en el caso ahora comentado de la niña que estaba adolescente embarazada, que Sí. mataron en San Francisco de Macorís, ¿cuál fue la coerción? 3 meses. 3 meses. Un acto criminal comprobado ya, ¿verdad? Con sadismo y con todas Todas las agravantes. entonces 3 meses. Entonces estos señores, que es un acto de un soborno, que es supuesto, y un año. Y 6 meses a los otros que estaban ahí. No hay mucha coherencia en eso, ¿no? Y entonces, dígame. No hay mucha Ah, coherencia. porque es un bulto de qué sé yo qué. Por eso es que la justicia tiene cuestionamiento aquí, porque no es que no condenen a la gente, porque esa es la otra. Entonces los que tienen que salir condenados por uno u otro caso, si tienen cuarto, salen libres. Pero hay otro caso también judicial en esta semana que tiene en Ascua la sociedad, y es un caso de un tal Quirinito. El supuesto muerto. Que estaba preso en la cárcel, entonces lo trasladaron a San Francisco de Macorís, le dieron una medida que estuviera en su casa, dicen que tiene un supuesto cáncer y el hombre se murió. Él decidió morirse. Hay acta de defunción, pero no se sabe en qué cementerio fue enterrado. Y la familia dice que ellos no sabían que estaba enfermo. Pero él se murió. Ni saben que se murió familiares. Bueno, dijo un tío que no sabía que se Pero él había decidió muerto. morirse porque también puede decidir morirse. Entonces, lo que se dice en ese Hoy caso, no puede morirse a la escondida. Como ¿Qué dice se el muchacho. fue? Vamos a jugar a las escondidas. Voy a morirme a las es escondidas. que se ha ido. Oiga, ¿cuál es? Como esas series de narcotraficantes que se hacen los muertos y se van y cosas. Que se fue No, pues se murió. un acusado de narcotráfico. Entonces la justicia aquí, señores, tiene problemas. Y nosotros en este programa, que tiene 25 años, venimos hablando que el problema aquí de la delincuencia tiene el componente judicial. La policía, te oye que acusan a la policía. La policía somete a los delincuentes. ¿Quién lo suelta? La justicia. La justicia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando matan uno, le encuentra 10, 15, 20 fichas. Ficha es que ya estuvo preso. Sí. Pero ¿quién lo soltó? La justicia. Entonces, aquí es que está. Ese es un componente que ha motivado a que en el país haya más delincuencia. Y un país que no tiene justicia que sirva, sencillamente se desmorona todo. Todo. La principal nota de un Estado fallido es que falle la justicia. Así como lo contrario es la principal indicación de un Estado fuerte, creíble, un Estado confiable para todos y todos, es que haya un sistema de justicia funcional, un sistema de justicia en el que todos confiemos. Si yo soy víctima, confío. Si soy victimario, confío. Aquí no hay manera de confiar. En que lo que va a haber es justicia. ¿Usted sabe cuál es la confianza aquí? No, aquí sabemos El nivel de cuál es la dinero que confianza. usted tenga. Sí. Por ejemplo, es que es La en la escándalo. capacidad tras de soborno escándalo. que usted tenga. Bueno, hace 2 o 3 meses, como 5 o 6 meses, tuvo un caso de una jueza que fue suspendida, usted se recuerda, después Sí. ya renunció. Sí. Agüelda, Es así, una cosa. Agüelda, qué sé yo. Sin el apellido no pueden causar, ¿no? Bueno, Esa. sí, exacto, Agüelda. Sí. Entonces esa acusó a un supervisor, entonces dijeron que le habían dado unos cuartos en el mismo despacho que el de la Suprema, que el presidente de la Suprema sabía, que son unos bandidos, entre ellos acusándose. Un verdadero escándalo, un verdadero escándalo. Señores, pero Oiga, esto ya es oiga, insoportable. ¿Usted se imagina en un sistema de justicia, en un país que no sea una comiquería como esta, donde un juez de primera instancia se despache diciendo
que el presidente de la Suprema Sabía Corte de de unos Justicia sabe de unos cuartos por 300,000 pesos. Además, oiga bien, eso es como $7,000. Sí. Que hubo un soborno y que por eso, y el juez supremo. Pues eso es increíble. Bueno, la tipa, si no tenía razón, lo menos que había que hacer era fusilarla para que el sistema de justicia se Exacto. hiciera respetar. Mira, aquí el que habla de la Suprema Corte de Justicia y no tiene razón, nosotros lo fusilamos. Exacto. Y si es al revés, que ella tiene razón, entonces debería estar trancado el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero eso pasó sin pena ni gloria, un morbo y un relajo. Y se quedó ahí. Y un relajo. Y cada vez que iba a una audiencia, la tipa iba con un peinado diferente, y un garbo, y una cosa. Más bonita. Pero venga acá, compañero. Estamos hablando del sistema de justicia de un país que cualquier pelafustán, como diría un abogado oído, pone en relajo y pone en las 4 esquinas, desmeritando los propios miembros del sistema. Bueno, pero es que eso No. debe ser así porque No, hombre, no. es que no hay. No, pero Pero eso- mire ahora esta semana todos estos casos que hemos dicho, que no, son cosas que no tienen razón de ser. Vamos a cambiar la audiencia porque era miércoles, había un sol radiante y había una amenaza de huracán. Lamento que el doctor Marino Vinicio Castillo esté tan mayor ya. Debieron ponerlo a él presidente de la Suprema Corte. Tipo así. Exacto, que tenga ya... Que diga como diríamos nosotros, no me importa nada. Sí, hombre. La ley es esta, como dice un refrán de la ley es dura, pero es la ley. Aquí ¿verdad? la verdad es que el sistema de justicia está con muchas debilidades. Ahora Y hubo, podrido. ahora hubo un proceso Podrido. de nombrar jueces, de sustituir jueces, y eso no impactó, ¿Viste? porque debieron aprovecharlo para crear un impacto en el sistema, que se diera a conocer que se estaba haciendo un cambio, no solo de imagen, sino de contenido, de lo que es el sistema judicial dominicano. No, pero los Eso jueces, pasó sin los jueces pena se ni gloria. cambian y estaba el escándalo ese de la jueza Sí, y esa gente. y nadie se refirió a eso. No, nada. Nadie se refirió a eso. Los propios componentes del Consejo Nacional de la Magistratura lo que estaban era politiqueando en el proceso. No, para ver quién se Politiqueando, llevaba más. sí. No, Sí, bueno, se dieron unos casos de reírse ahí. y vedetismo No, también. no, hubo unos casos de reírse. Hubo vedetismo. De reírse y de dar pena, porque yo me enteré que ahí había un componente de ese organismo, Nobel, él, que le estaban pasando el discurso por WhatsApp, lo que tenía que decir. Qué lindo. Dígame usted. No, yo le digo a usted. Y que- otro componente de ese estamento supremo de la justicia, que cada vez que abría la boca los otros se reían porque no hallaban qué decir. Usted sabe lo que Porque no sabía lo que estaba hablando. Uno que no sabía lo que estaba hablando y otro que lo que hablaba era porque se lo dictaban. Y los otros atrincherados para imponer lo que querían, al final que imponer. finalmente lo impusieron. Sí, siempre politiquería. Eso no puede ser. Así no Cuando se puede. trata de ese nivel de No se responsabilidad. Y el país está preso de eso. Ahora usted lamentablemente. sabe que hay quien pierde y tiene su grado de responsabilidad en la sociedad. Lamentablemente aquí en la sociedad ha perdido valores. Sí, pero la sociedad no me la culpa. La sociedad elige gente Bueno, pero para la que los sociedad es la la representen culpable de bien. todo. Cuando usted Sí, sale, porque pero la sociedad elige los representantes que van a ese organismo que se llama Consejo Nacional de la Magistratura. Elige senador, elige diputado, elige presidente, y de ahí salen los representantes de ese Sí. consejo. Y con el nivel que tienen esos representantes, deberían ser más responsables al momento de tomar decisiones y ser menos panfletarios al momento de designar a los jueces. Nos va a obligar a reclamar elección de jueces, pero ahí sí me entra el susto. Ahí sí me entra el susto, porque si aquí eligiéramos los jueces y los fiscales, como en otras no, ya naciones, eso no se quita.
Entonces ahí me entra el susto. Usted sabe que no, que ahora Porque ahí se harán elegir, entonces se harán elegir los que tengan cuarto. Con el nuevo sistema eso no se quita. Ya el que es juez de la Suprema tiene un tiempo. Tiene que agotar su tiempo, Sí, si no se está violando. Está bien, ¿Usted entiende? está bien, pero entonces escojámoslo con más carácter, lo que vamos a escoger, que tengan más carácter, que sean gente de otra resiedumbre, con más conciencia del nivel de responsabilidad que la sociedad le asigna, y que sepan que el orden institucional de un país descansa en su justicia. Y que verdaderamente honren la toga. Bueno, aquí, No que deshonren la toga, que la honren. aquí se la comen, hay muchos que se la comen de postre, la toga, después que se hartan. Ahora dame esa toga, sí, que me la voy a comer. después que se jaltan de los casos a Wilda, Sí. entonces se comen la toga de postre. Vamos a una pausa. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Un buen corte de pelo y el cuidado de la barba son fundamentales en estos tiempos. De las manos del estilista profesional José Abreu está Barba Spa. Barba Spa, celosos con el cuidado del pelo y la barba. En la Guarocuya, número 38, casi esquina Doctor de Filló, en Sánchez Quisqueya. Barba Spa, para reservaciones 829-769-7546. Barba Spa, la presencia lo es todo. Ya abrió sus puertas en el ensanche Quisqueya, la lavandería y sastrería Idelcha 2, con servicio a domicilio, en la Guarocuya número 41, esquina Doctor de Filló, Santo Domingo, con el teléfono 809-566-8832, y nuestro local principal, en la calle Penetración Norte, esquina 10, local 6, Residencial Santo Domingo, teléfono 809-537-5223. Lavandería y sastrería Idelcha 2, hacemos todo tipo de alteraciones. Lavandería y sastrería Idelcha 2, bien lavado, bien planchado. Para completar el tema de los ciclones, hay que apuntar que cuando este programa entre en edición, el ciclón que tocó República Dominicana está en tierras de la Florida, después de haber arrasado, porque hay que decir que arrasó las Antillas Menores, mucho daño. En Cuba todo pasa bien porque nada se sabe. Bueno, amén, ahí no pasa nada, a menos que sea a favor de la revolución, ¿verdad? Como decía el disco, y dice el del tabacón, sí, que en Cuba no pasa nada. Sí, no pasa nada, en Cuba no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver cómo les ha ido a los norteamericanos de la Florida con este fenómeno, pero en lo que tiene que ver con nosotros, hay otra tormenta que amenaza las costas también del norte dominicano, que en las próximas horas, ya cuando este programa esté siendo difundido, puede estar dejando también mucha agua sobre la República Dominicana de nuevo. Hay que ver, hay que estar vigilante y que las precauciones de las autoridades
nunca sean muchas. Ahora el agua es a veces más peligrosa, porque el agua lleva a inundaciones. Sí, y ya en tierra saturada de agua. Y entonces, es peor. por ejemplo, un país como este, las aguas han hecho estragos. Sí, estragos. sí, sí. Si aquí se mete un temporal de mucha agua, es peligroso. Se recuerda el caso ahí del año 2007, me parece que fue, cuando hubo un par de tormentas aquí que ya causaron mucho daño. Tormenta, no. Sí. Y en el más recordado ciclón de los últimos tiempos aquí, que fue el ciclón David, el mayor daño lo hizo una tormenta que le siguió. La Federica. Sí, le siguió, como ahora mismo, que hay un ciclón principal y viene una tormenta detrás con agua. Y realmente esa tormenta del año 79 arruinó la agricultura del país e impidió que se recuperara rápidamente el tema de las infraestructuras que había destrozado el ciclón, que esa vez sí pasó sobre el país. Recordamos que fuimos a ver los daños por el área de Baní, donde había pasado el ojo del ciclón. En San Cristóbal eso fue Sí, terrible. Cuando usted pasa ahí, Lucas Díaz, por ahí había pasado el ojo del ciclón David y aquello estaba calcinado, que parecía más que un ciclón, que había sido un fuego. Y el ciclón no era ni remotamente de la capacidad destructiva del último que se asomó a nuestras costas, era menor. De manera que estos fenómenos en estas épocas del año deben de mantener alerta a la población, no solamente al gobierno, que tiene que tener la medida correspondiente para la prevención, pero más que eso a la población, que no se aloquen, como decíamos, haciendo cosas inadecuadas, gastos innecesarios, pero sí pendiente de las informaciones y que por favor el tema de difundir informaciones en las redes sociales, que hoy día es un deporte de la irresponsabilidad, no desoriente a la gente. Y un gusto. Sí, no, y un morbo y una cosa. Sí. Y sobre todo te llega una información falsa y tú la difundes sin preocuparte si eso es verdad o no. Por es ejemplo, verdad. pusieron ¿Y a quién una le va a hacer falsa. daño? Pusieron una falsa de las Antillas Menores. Y eso había sido en Taiwán. Usted oye, Sí. y la pusieron ahí. Entonces, Y eso que no- en estos momentos. Eso no puede ser, eso no puede ser. En las Antillas Menores, donde viven gente de aquí, de este país, viven dominicanos. Ah, sí, hay mucho. Hay mucho daño. Supimos del caso de San Martín, donde los representantes consulares dominicanos estaban abandonados a su suerte. Están damnificados. Son unos damnificados que en las últimas horas el gobierno creo que estaba haciendo esfuerzo por ir en su rescate, porque parece que esa isla fue realmente maltratada por el ciclón, una isla pequeñita y que el ciclón le pasó por encima. Imagínese usted, esa isla tiene dos nacionalidades. En San Martín hay una región holandesa y una región francesa, Sí. una pequeñita isla. Y esto fue devastado completo porque el ciclón no distinguió entre franceses y holandeses, ¿no? No tienen que ver. No, ahí no pasó así. Realmente devastó eso. Y en el interín también, en el plano internacional, se han dado noticias. Ahí oigo que el presidente Trump ya tiene 800,000 en lista para deportar, los llamados soñadores. No, pero dijo que él va a esperar que el Congreso mande. Sí, pero... Y si no, va a Sí. dar otra No, salida. pero él dijo otra cosa. Dijo otra cosa. Ajá. Que esos 800,000 son rehenes de él, para que si el Congreso no le da los cuartos del muro, entonces él los deporta. ¿Qué le parece? Es un chantaje. La verdad es que hay que estar vivo para ver cosas. Sobre todo cosas a ese nivel de un presidente de Estados Unidos. La verdad que eso de los soñadores, que son la mayoría de estudiantes, sería un abuso. Sí, Sería un abuso. y decir que fue una buena medida, aunque incompleta, del anterior presidente, porque ahí están ellos ahora, expuestos al vendaval del trumpismo que parece que no tiene ningún límite en el control. Y vamos a ver si cuando regresemos no se ha tirado una bomba atómica por ahí por las Coreas, ¿verdad? Porque ese es otro tema
que está caliente, que analizaremos cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana.